Hola y bienvenidos a tu aula virtual. En esta videolección vamos a hablar de los permisos compartir y seguridad, o llamados también permisos NTFS. Nosotros tenemos que compartir una carpeta si queremos que sea accesible desde los usuarios de la red. Los permisos compartir son estos que tenemos aquí a la izquierda. Afectan solo a los usuarios de la red, pero no afectan al usuario que inicia sesión en local. Sin embargo, los permisos de seguridad afectan a todos los usuarios de la red, incluido también el que inicia sesión en local. La verdad es que en un servidor de datos, en una empresa, raramente, por no decir nunca, va a iniciar sesión en local. Por lo tanto, le afectarán los permisos compartir. Tenemos dos maneras diferentes de compartir. Una que es el uso compartido simple, que es una nueva manera de compartir basados en la nueva arquitectura de red de grupo hogar, y el uso compartido avanzado, que es el que se ha utilizado pues prácticamente todo el tiempo desde la época de Windows 2000. Y en los permisos de seguridad, pues ya sabéis que en la parte de arriba se llama DACL, que son las siglas de lista de control de acceso discrecional, que nos va a decir los usuarios y los grupos que tienen permiso para iniciar sesión, y la AC, que son las entradas de control de acceso, que nos dice qué tipo de permiso tienen los usuarios y grupos que están en la DACL. Aquí tenemos la ficha de los permisos compartir estándar, el que os comentaba antes, que es nuevo en Windows 2008, Vista y 7, y el permiso compartir avanzado, que es la ventana que se conoce desde la época de Windows 2000. Para que los clientes de red puedan acceder a una carpeta compartida de un servidor, tenemos varias maneras de hacerlo. Uno podría ser dándole a inicio, equipo, red. Debe estar activada la detección de redes, que por defecto no está habilitada en ninguno de esos tres sistemas operativos, Vista, 7 y 2008. Otra que sería dándole a inicio, buscar y poner la ruta UNC, que se conoce, que es contrabarra, nombre del servidor o dirección IP y el nombre de la carpeta. Y otro conectando a unidad de red a través del botón derecho del ratón en equipo o botón derecho del ratón en la red. En función del sistema operativo en el que estemos trabajando, las propiedades de compartir funcionarán de una manera o de otra. Si estamos trabajando con un sistema operativo Windows 7 y estamos utilizando el perfil de grupo hogar o grupo de trabajo, los usuarios podrán compartir con otros miembros del grupo hogar aquellas carpetas que hayan sido creados por ellos mismos, pero no por ningún otro. Y luego no podrán eliminarlas, necesitarán contar con el permiso del administrador. Sin embargo, si estamos trabajando como clientes de un dominio, entonces tanto en local como en Windows 2008 solamente pueden compartir los miembros del grupo administradores. Aquí tenemos una máquina con Windows 2008. Vamos a abrir el administrador, equipo, C, y aquí tenemos una carpeta que se llama marketing. En este momento está sin compartir. Para compartirla tenemos dos maneras de hacerlo: botón derecho del ratón, compartir con nadie o con usuarios específicos, y aquí podemos poner todos o buscar personas. Si buscamos personas, podemos seleccionar o bien el de acciones. Veremos que solamente podemos seleccionar el dominio. Así que aquí ya seleccionaríamos o bien el grupo usuarios autenticados, que sabéis que corresponde a un grupo de sistema. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí el hecho de que me aparezca por defecto el usuario Ernesto me da a entender que ha iniciado sesión ese usuario, y por eso no me apetece el grupo administradores. Por lo tanto, cuando yo le dé aquí a este nuevo permiso, los usuarios autentificados, no me lo va a permitir. Esto es lo que quiero, lo que os decía en las presentaciones. Un usuario no puede compartir, tiene que poner las credenciales del administrador. Puede crear la carpeta, puede ser propietario creador, puede agregar a otros usuarios y dar permisos a otros usuarios como propietario creador, pero no puede compartir.
Ahora hemos iniciado sesión como administrador, que fue el que creó la carpeta, por eso aparece aquí con el candado. Y si quiere compartir, lo puede hacer igual que hemos hecho antes, con usuarios dale a compartir con, que es lo nuevo que tiene 2008, usuarios específicos, aquí ya me aparecen los grupos correspondientes, y le podemos decir que busque en empresa.corp, es decir, en el dominio, y que le dé permisos a usuarios autentificados. Como somos administradores, le vamos a decir lectura y escritura a los usuarios, compartir, y veis que ahora ya no tengo ningún problema, puesto que soy el administrador. Ya me aparece aquí el icono de compartido. Como veis, ya no aparece la mano que sujeta la carpeta como en la época del 2003. La otra manera de compartir, digamos, a un nivel más avanzado, es igual que se hacía antiguamente, es decir, en lugar de darle a compartir con, le damos a propiedades. Aquí nos aparece la ficha compartir y aquí tenemos compartir, que es el compartir normal o el estándar, que es el que acabamos de utilizar en el ejemplo anterior, pero si queremos afinar un poco los permisos le damos a uso compartido avanzado. Entonces aquí tenemos esta carpeta compartida, el nombre, si queremos agregar nuevos nombres, y aquí tenemos la interfaz de la configuración compartir, igual que en Windows 2003. Aquí sí que podemos especificar si queremos control total, cambiar o leer para el grupo todos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí a quitar y vamos a agregar a los usuarios autentificados, aceptar, y aquí tenemos las tres opciones que teníamos en Windows 2003, leer, cambiar y total. Vamos a darle en compartir control total, ahora lo comentaremos, y le vamos a dar a aceptar. Si ahora vamos a la ficha de seguridad, veis que los usuarios autentificados, al tener control total en el permiso compartir, automáticamente les agrega a la ficha de seguridad el mismo permiso. Aquí tenéis los usuarios autentificados y control total. Esta es otra de las cosas que ha cambiado en Windows 2008. En el 2003 teníamos que agregar específicamente a los usuarios en concreto. Por lo tanto, si ahora yo quisiera afinar un poco los permisos de los usuarios autentificados, aquí le daríamos permiso hasta modificar, pero nunca a los usuarios se le da el control total. Le vamos a dar a agregar, a aceptar, y en el uso compartido avanzado veréis que ahora ha cogido compartir control total, que es lo que queremos, y en la ficha seguridad hasta modificar. En la siguiente presentación vamos a explicar cómo funciona esto. Bien, ya habéis visto las dos fichas que hay, una la de compartir y otra la de seguridad. Por lo tanto, a la hora de configurar los permisos de esas carpetas compartidas en la red, tendremos que tener en cuenta los dos permisos. Y por consiguiente, las reglas que afectan a los permisos de compartir y seguridad. Hay una regla que dice que entre los permisos compartir y seguridad prevalece el más restrictivo. También que los permisos de seguridad son acumulativos. En este caso tenemos una usuaria que se llama Bárbara. Esta usuaria pertenece al grupo de marketing y al grupo de ventas. El grupo de ventas tiene el permiso leer sobre la carpeta marketing y el grupo de marketing tiene el permiso escribir sobre la carpeta marketing. Por lo tanto, acumulativos quiere decir que esta usuaria Bárbara, al pertenecer a los dos grupos, tendrá los dos permisos, quiere decir que son acumulativos, el permiso leer, que le proviene del grupo de ventas, y escribir, que le proviene del grupo de marketing. Y también que el permiso de negar explícito sobrescribe a los demás permisos. Ahora explicaremos lo que significa esto. La primera regla lo que quiere decir es que si en permisos compartir a los usuarios autentificados tenemos control total, y en seguridad tienen modificar, el más restrictivo es modificar, que será todo lo que puedan hacer los usuarios. Para evitar pensar demasiado en el tema de los permisos, la recomendación de Microsoft es que en permisos compartir, que
no afinemos demasiado, es decir, que le demos a los usuarios autentificados control total y que luego en la ficha seguridad que ahí afinemos todo lo que podamos, porque como va a prevalecer el más restrictivo, aquí va a prevalecer modificar. Si le diéramos lectura sería solo lectura. Prevalece el más restrictivo, que esa es la regla. A la hora de denegar, hay dos maneras de denegar. Lo primero que quiero que veáis, que se me ha olvidado decirlo antes, es que aquí tenemos dos columnas, una que es para permitir y otra que es para denegar. Comprobaréis también a los usuarios que trabajaron con el 2003 que hace falta dar un clic aquí adicional a editar para poder editar estos permisos, y aquí lo vemos más claramente los permisos permitir y las casillas denegar. Si yo quiero que un usuario o un grupo de usuarios no tenga acceso a esta carpeta, nosotros lo podemos hacer haciendo lo que se llama una delegación implícita, es decir, bastaría con que no aparecieran aquí en la lista de la DACL, y eso significa que si no aparecen aquí es que no tienen ningún permiso sobre esa carpeta, por lo tanto no podrían ni leer en ella. Pero si yo lo que quiero es asegurarme de que un usuario no acceda a una carpeta independientemente de a qué grupos pertenezca, entonces lo que deberíamos hacer es aquí darle a agregar, por eso se llama explícito. Vamos a poner por ejemplo al usuario José, y con el usuario marcado aquí le podemos denegar o bien a esta casilla o bien a esta otra o bien a esta otra. Esto es lo que se llama la denegación explícita. Si le damos a aceptar, veremos que nos aparece un aviso diciendo ojo, está denegando explícitamente, y que sepa que la denegación va a prevalecer sobre cualquiera de ellos. Este tipo de denegación no está recomendada. Generalmente con la otra, con la implícita, es suficiente, pero hay ocasiones en las que no queda otro remedio para asegurarnos de que no pueda acceder. Pues esto es lo que se llama la denegación explícita. Por otra parte, esta ficha que vosotros veis aquí es la que se llama la ficha de permisos estándar. Aquí tenemos los permisos estándar, que son control total, modificar, lectura, ejecución, mostrar contenido de carpeta, lectura, escritura y permisos especiales. Si le damos a opciones avanzadas, aquí tenemos la ficha de permisos intermedia. Aquí la explicación y las opciones son más que las que hay en la estándar. Aquí nos dice el tipo, si es permitir o denegar, el nombre de los usuarios o grupos, el tipo de permiso. Una cosa importante es si está heredado o no heredado, y si se aplica a esta carpeta, subcarpetas o archivos, solo archivos o solo subcarpetas. Si además aquí le damos a cambiar permisos con uno de los grupos aquí seleccionados, aquí le damos a editar, y esta es la que se llama la ficha de permisos avanzada. Aquí es donde nosotros podemos afinar mucho más el tipo de permisos que nosotros queremos. Aquí podemos cambiar el tipo de usuario. Aquí podemos decirle si los permisos que queremos aplicar es solo a esta carpeta, subcarpetas y archivos, carpeta y subcarpetas, etcétera, etcétera, solo a subcarpetas y solo a archivos. Y aquí uno a uno cuáles son los permisos que queremos asignar. Si luego además queremos que estos permisos afecten también a las subcarpetas que tenga dentro, pues entonces marcaremos aquí esta casilla que tenemos. Bien, vamos a proceder a la configuración de una carpeta compartida tal y como se haría en la realidad. Aquí tenemos una nueva carpeta con el mismo nombre que la otra, marketing. Le daríamos a propiedades, iríamos a compartir, uso compartido avanzado, compartir esta carpeta, y en permisos veis que por defecto aparece el grupo todos. El grupo todos no es bueno que aparezca en los permisos ni de seguridad ni en los permisos compartir. Es mejor cambiarlo por los usuarios autentificados. Entonces yo le voy a dar aquí a quitar. Me dice que ahora en este momento no hay nadie, le vamos a dar a agregar, y aquí vamos a agregar a los administradores o al administrador, comprobar nombre. Le damos a aceptar, y vamos a agregar a los usuarios autentificados. Aceptar. Como hemos comentado antes, en los permisos compartir podemos darle todos los permisos a los usuarios autentificados, aplicar, y por supuesto al administrador también, control total,
y aplicar. Ya tenemos los permisos compartir para esa carpeta para que se pueda ver en la red. Y ahora vamos a afinar un poco los permisos NTFS. Por defecto aparece el Creator Owner, que es el propietario creador, que es quien creó la carpeta, en este caso es el administrador, es correcto. Sistema, que va a utilizar el propio sistema para sus accesos propios del sistema. Y en algunas ocasiones hay gente que le gusta quitarlo porque se supone que es uno de los sistemas de ataque que utilizan los hackers. Aquí tenemos a los administradores de empresa con control total y a los usuarios. Bueno, pues entonces, si yo lo que quisiera sería eliminar alguno de ellos, si le doy a eliminar y le digo que quiero quitar a los usuarios, veis que por defecto no me deja. Y no me deja porque en este momento está heredando los permisos del directorio raíz, que en este caso sería C2 puntos. Por lo tanto, si queremos modificar los permisos, lo primero que tenemos que hacer es bloquear la herencia. Para ello, le vamos a dar aquí en opciones avanzadas, en la ficha de permisos estándares, opciones avanzadas, cambiar permisos, y aquí veis que pone incluir todos los permisos heredables del objeto primario de este objeto. Vamos a quitar esta casilla y entonces me dice, ¿qué quieres hacer? Agregar, quitar o cancelar. Si le doy a agregar, lo que me hace es mantener estos mismos permisos que tenemos aquí ahora en este momento, pero ahora se quitaría y en lugar de poner heredado de, aparecería como no heredado. Y lo normal generalmente es darle a quitar para que quite todos y entonces empezar a reconstruir los permisos desde el principio. Yo le voy a dar en este caso a quitar. Ahora ya no hay nadie que tenga permiso y le damos a agregar, pues lo que hemos hecho antes, le damos al administrador, que siempre debe de estar con permisos para las carpetas, aceptar, por supuesto con el control total, aceptar. Y yo ahora lo que voy a hacer va a ser irme a la ficha de permisos estándar, a esta de aquí, le vamos a dar a editar y vamos a agregar a los usuarios autentificados. Aquí se agregaría a los usuarios autentificados o a ciertos grupos con el permiso o bien de lectura o bien de lectura y ejecución o bien de modificar, en este caso modificar, aceptar y aceptar. Entonces ya me aparece aquí como compartida. Si nosotros quisiéramos saber cuáles son los permisos en un momento dado de algún usuario que nos llama por teléfono y que dice que no puede acceder a la carpeta, tenemos una herramienta muy práctica que es dándole botón derecho del ratón a marketing, propiedades, nos vamos a la ficha seguridad, opciones avanzadas y aquí tenéis una ficha que pone permisos efectivos. Bien, si yo quisiera saber los permisos que tiene un usuario específico, por ejemplo Ernesto, probar nombres, aceptar, veis que aquí me aparece todos los permisos que tiene este usuario en ese momento. Así que podemos saber cuál es el motivo por el que ese usuario no puede acceder a una carpeta en un momento dado. Esto es muy interesante porque esta ficha nos está mostrando los permisos resultantes entre los permisos compartir y seguridad y además los acumulativos en caso de que este usuario perteneciera a diferentes grupos. Y ahora quiero mostraros la diferencia que hay entre los diferentes permisos NTFS. Por lo tanto vamos a hacer varias pruebas y para ello vamos a utilizar un equipo cliente, en este caso con un usuario Ernesto que tiene la sesión iniciada. Bien. Primero, en la carpeta correspondiente, en la ficha seguridad, vamos a editar y vamos a decir que los usuarios solamente tienen el permiso de lectura. Lectura, ni siquiera escritura. Vamos a ver qué significa esto del permiso lectura. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. Y vamos a ver el usuario
que quiere iniciar sesión. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser conectar una unidad de red, que ya os hemos dicho que es una de las opciones que hay. Contra barra más DC1 contra barra marketing. Aquí ya lo tenemos. Bien, pues entonces veis que me deja abrir la carpeta, pero si yo le doy botón derecho al ratón, nuevo documento de texto, veis que no me deja, porque solo tiene el permiso de lectura, por lo tanto solamente puede leer. Bien, vamos a cambiar los permisos en el servidor y en seguridad. Bueno, lectura y ejecución quiere decir que puede leer el contenido y además ejecutar las aplicaciones que haya. Entonces vamos a subir un nivel adicional y vamos a marcar escritura, lectura, escritura y lectura y ejecución, para que me aparezca también el contenido de la carpeta. Le vamos a dar a aceptar, y vamos a ver en este caso qué es lo que podemos hacer. Vamos, como ya tenemos aquí creada el mapeo de red, lo vamos a hacer desde aquí en equipo y vamos a volver a darle doble clic. Ahora le voy a decir nuevo documento de texto y aquí veis que ahora con el permiso de escritura ya me deja crear un nuevo documento de texto o una nueva carpeta. Sin embargo, si yo ahora intento cambiar de nombre a esta carpeta, veréis que no me deja. Por lo tanto, este es el permiso de escritura. Puedo crear archivos, puedo crear subcarpetas, pero no puedo modificar los nombres de esos carpetas o archivos. Veis que la carpeta tampoco me deja, y lo que tampoco me va a dejar es eliminarlas. Esto es el permiso de escritura. Ahora vamos a darle algún permiso adicional y vamos a subir y le vamos a dar a los usuarios hasta el permiso modificar. Le damos a aceptar y aquí ahora si le damos botón derecho del ratón cambiar de nombre, vemos que ya sí me deja y que si queremos eliminar un documento o una carpeta también me deja. Este es el permiso modificar. Este es el máximo permiso que se le debe dar a los usuarios, porque si le diéramos control total, significa que podrían incluso cambiar los permisos NTFS y dar permisos a otros usuarios o a otros grupos. Y eso nunca lo hacen los usuarios, para eso están los administradores de sistema. Si queremos desconectar una unidad de red, simplemente le damos botón derecho del ratón y le decimos desconectar. En algunas ocasiones nos interesa que la carpeta no aparezca en la red, bien porque se le va a asignar diferentes nombres o bien simplemente porque el uso va a ser para un usuario en concreto y por lo tanto va a saber la ruta él solo. Por ejemplo, muy frecuentemente los administradores o los técnicos de soporte tienen que ir configurando equipos a lo largo de todo el edificio y en lugar de llevar el portacedes debajo del brazo, pues crean una carpeta compartida, la ocultan en la red y ahí instalan todos los drivers de los equipos que haya en la red. Vamos a comprobar qué es lo que ocurre cuando nosotros ocultamos en la red. Como habéis podido ver, si ahora le damos, yo creo que lo mejor va a ser que habilitemos aquí la detección de redes para que veáis lo que ocurre. Bueno, ahora mismo estoy como el usuario Ernesto y por eso me pide las credenciales de administrador, porque quiero activar la detección de redes y eso un usuario no lo puede hacer. Bueno, veis que ya aparecen aquí los equipos de la red y entonces si le damos al DC1 aquí nos aparece la carpeta marketing. Bien, vamos a irnos hacia atrás y vamos a ver qué ocurre si yo quiero ocultar
una carpeta compartida, lo que tengo que hacer es agregar el símbolo dólar. Al cambiar de nombre una carpeta compartida se deja de compartir y hay que volverla a compartir. ¿Lo veis? Dice si cambia el nombre se dejará de compartir. Le damos a continuar y ahora le tenemos que volver a dar otra vez a compartir. Nos vamos a olvidar un poquillo de los permisos, vamos a dejarlo aquí todos, porque lo que nos interesa es ver qué ocurre cuando se le añade el dólar. Bien, si yo ahora voy a la red y lo busco, veis que ahora ya no me aparece la carpeta de marketing dólar. Me aparece NetLogon y Sysvol, pero a la que le he añadido el dólar ya no aparece. Si yo quisiera intentar buscarla en la red, le daría aquí a la red y aquí buscaría, pues vamos a poner asterisco.dólar o asterisco dólar, para que busque todo lo que hay en la red que pueda tener un dólar. Y veréis que tampoco así la encuentra. Si quisiéramos ir a través de la ruta de red, a través de la ruta UNC, y le pusiéramos contra barra nombre del servidor DC1 contra barra, veis que me aparecen las otras carpetas compartidas, pero sigue ocultándome la que tiene el símbolo dólar. Bien, vamos a imaginar, ya os he comentado que tiene que haber un motivo para ocultar esa carpeta. Si en marketing tenemos un nuevo documento y le vamos a llamar, por ejemplo, drivers de equipos de la red. Si yo como administrador de sistemas quisiera acceder a esa carpeta o a ese archivo, lo único que tendría que hacer es, puesto que yo lo he creado y sé dónde está, a través de la red, lo voy a hacer aquí en Windows 7 para que lo veáis mejor, y le voy a poner, como yo la he creado y yo la he ocultado, para eso soy el administrador. Aquí veis que al poner el marketing dólar automáticamente ya me aparece ahí el equipo, pero evidentemente hay que saber que el nombre de la carpeta es ese, y entonces ya desde aquí ya podría abrir el documento con los drivers correspondientes. Otras veces interesa ocultar una carpeta porque le vamos a asignar diferentes nombres. Por ejemplo, si le doy a marketing dólar, propiedades, compartir, aquí en marketing dólar le podemos decir agregar y le podemos llamar en una de ellas ventas, aceptar, y otra que se llame compras, aceptar. De esta manera estamos asignando dos nombres diferentes compartidos a una misma carpeta. Para que veamos el resultado, si nosotros vamos a la red y vamos al servidor, veis que aquí me aparece la carpeta compras y la carpeta ventas, pero no aparece el símbolo dólar. El siguiente paso sería a la carpeta ventas darle permisos para el grupo ventas y a la carpeta compras para los usuarios o para el grupo de compras, aunque en realidad a lo que le estaríamos dando los permisos sería a la original, que es marketing dólar. Es otra manera de organizar el trabajo. Los permisos en NTFS son heredables. Si nosotros le damos botón derecho del ratón, nueva carpeta, y aquí la llamamos y luego creamos otra nueva carpeta, o lo damos aquí, por ejemplo, aquí arriba, comprobaremos que en propiedades, en seguridad, tienen los usuarios y los administradores el mismo tipo de permisos que el que tienen
en la carpeta patria. De hecho, esto se suele hacer así a propósito, de manera que los administradores pueden diseñar la estructura de carpetas para que automáticamente todas las subcarpetas hereden esos permisos de la carpeta principal. Sin embargo, esa herencia también la podemos modificar. Si queremos que en la de Barcelona le damos a propiedades y seguridad, y si vamos a opciones avanzadas le damos a cambiar permisos, aquí le volvemos a decir que no queremos los permisos heredados y que queremos agregar otros permisos diferentes. Entonces, bueno, en este caso, como antes le dimos a quitar, ahora le vamos a dar a agregar para ver las dos opciones. Veis que aparecen los mismos permisos que había antes, con la diferencia de que ahora no está heredado. Entonces vamos a quitar a los usuarios autentificados, le vamos a dar a quitar, y aquí podríamos agregar, pues vamos a agregar al grupo Global Marketing con el permiso hasta modificar. En este caso ya estamos bloqueando la herencia de los usuarios autentificados y estamos permitiendo solamente al grupo de marketing. En ese caso prevalecerá siempre los permisos que están vinculados directamente a la carpeta que los que están heredando. Esto es aplicable también para los archivos. Si aquí creamos un nuevo documento de texto, vamos a olvidarnos del nombre ahora y le damos a propiedades. En seguridad veis que se aparecen los usuarios autentificados con el permiso modificar y el administrador con control total. Igual que hemos hecho anteriormente, esa herencia se puede bloquear. Además de crear las carpetas compartidas de la manera que hemos hecho previamente, creando la carpeta y luego compartiéndola, también podemos acceder a ella desde otra consola. Si vamos a herramientas administrativas y vamos a la administración de equipo, aquí tenemos las carpetas compartidas y recursos compartidos. Esto que vemos aquí, que veis que todo aparece con el símbolo dólar detrás, son lo que se llaman las carpetas compartidas administrativas. Como su nombre indica, son para uso administrativo. Nosotros aquí veis que aparece admins, $, IPC$, marketing, netlogon y sysvol. Admin es para el acceso, aquí como podéis ver nos lo pone en la parte de la derecha para acceso remoto, aquí para la IPC remota. Si tuviéramos alguna impresora también nos aparecería print.$. Nosotros podemos crear carpetas compartidas también desde aquí, le podemos dar botón derecho del ratón, recurso compartido nuevo y hacerlo a través de un asistente. En la ruta de la carpeta le decimos que va a estar en C, le vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar finanzas, le damos enter, le damos a aceptar, le damos a siguiente. Aquí nos aparece el nombre del recurso compartido, la ruta UNC si queremos agregar alguna descripción adicional y los tipos de permisos que le vamos a dar. Aunque por defecto viene marcado que todos los usuarios tienen acceso solo de lectura, yo casi preferiría la segunda que hizo los administradores, acceso total, los usuarios acceso de lectura, o incluso personalizar permisos. Bueno, le vamos a dar a finalizar, le vamos a dar a finalizar y aquí nos aparece aquí la carpeta compartida finanzas y por supuesto también me aparecerá aquí en el explorador de Windows, en C, ahí tenemos la carpeta finanzas y ya nos aparece con el icono de compartida. Quiero haceros un comentario porque los que trabajasteis con Windows XP en grupos de trabajo seguramente utilizaríais el símbolo $C para acceder remotamente de un equipo del grupo de trabajo a otro. Bien, que sepáis que en Windows 7 y en Windows Vista esto ya no funciona, no está considerado un comportamiento de seguridad, pero sin embargo en dominios sí que sigue funcionando. Desde el equipo de Windows 7 vamos a poner la ruta para acceder al servidor de datos, en este caso es el DC1, más DC1, y vamos a poner el símbolo $,
y veréis que todavía se puede seguir accediendo a él. Pero esto no funciona en los grupos de trabajo con Windows 7, repito. Hay que tener en cuenta lo siguiente a la hora de administrar las carpetas compartidas y los permisos NTFS. Aquí tenéis una lista que nos puede ayudar. Al cambiar de nombre una carpeta compartida, esta deja de compartirse y hay que compartirla de nuevo. Al copiar una carpeta compartida, la original sigue compartida y la copia hereda los permisos compartir de la carpeta destino. Al mover una carpeta compartida, se deja de compartir. Al copiar archivos y carpetas, se heredan los mismos permisos NTFS de la carpeta de destino. Al mover archivos y carpetas dentro de la misma partición, mantienen los permisos NTFS, pero si esa otra partición hereda los permisos de la carpeta de destino. Se debe dar a los usuarios los permisos necesarios para realizar su trabajo, ni más porque puede suponer un riesgo para la red, ni menos porque no podrán realizar bien su trabajo. Y se deben agrupar los recursos, las carpetas, en función de los permisos para poder simplificar la administración. Y con esto doy por terminado esta video lección. Un saludo y hasta la próxima.